No fue escrito para almas sensibles. No fue pensado para quienes creen que el mundo es justo. El Príncipe no busca formar santos, ni héroes morales. Busca explicar, con crudeza quirúrgica, cómo se construye y se sostiene el poder real. Maquiavelo, con una lucidez brutal, lo escribió como quien limpia un espejo empañado por siglos de hipocresía política. Porque eso es lo que este libro representa, un espejo. Y al mirarte en él, no verás ideales, verás realidades. Hay quienes se escandalizan, lo acusan de cínico, de oscuro, de inmoral. Pero los que entienden saben que Maquiavelo no está creando maldad, está describiéndola. No te enseña a ser cruel, te muestra por qué la crueldad, cuando es usada con precisión, puede ser más efectiva que 1000 discursos. Y quizás lo más incómodo de todo es que sigue funcionando. Por eso este libro se mantiene en manos de políticos, estrategas, CEOs y líderes que jamás lo admitirán en público, pero que en privado lo citan sin decir su nombre. Pero para entender por qué alguien escribiría semejante tratado, hay que mirar antes al hombre detrás de las páginas. ¿Quién fue Nicolás Maquiavelo y por qué escribió esto? Nicolás Maquiavelo no nació con poder. Lo estudió, lo deseó y lo perdió. Fue un funcionario del gobierno de Florencia durante una época de caos, traiciones y guerras entre estados italianos. Sirvió como diplomático, como estratega, como observador de reyes y papas que jugaban al ajedrez con la vida de miles. Pero todo cambió cuando los Medici, la familia que retomó el control de Florencia, lo echaron del poder, lo arrestaron, lo torturaron y luego lo olvidaron. Humillado, aislado y con el corazón partido entre el resentimiento y el deseo de volver a la política, escribió El Príncipe, no como un ensayo académico, lo escribió como una carta de regreso, como una declaración de utilidad, como si dijera: he entendido cómo funciona el mundo, no me dejen fuera. Y por eso el tono del libro es tan crudo, tan sin filtros, porque no lo escribió desde el podio de la moral, lo escribió desde el barro de la experiencia. El poder no es moral, es estrategia. Aquí Maquiavelo lanza su primera bomba filosófica: la política y la moral no siempre caminan de la mano. El error de muchos gobernantes, dice, es querer ser buenos antes que ser eficaces. Para él, la pregunta clave no es esto está bien o mal, sino esto me mantiene en el poder o me lo quita. Y sí, eso incomoda, porque hemos crecido con la idea de que los buenos ganan, de que la justicia triunfa. Pero Maquiavelo te dice que eso solo ocurre en las fábulas. En la vida real, gana el que actúa cuando debe, el que no duda, el que se adapta, el que entiende que a veces parecer bueno es más importante que serlo. Es una afirmación que ha resonado a lo largo de los siglos, una verdad incómoda que muchos callan pero pocos pueden negar. Cómo se gana y mantiene un territorio. No todos los gobiernos nacen igual. Algunos se heredan, otros se conquistan. Algunos nacen del vacío, otros se imponen sobre ruinas. Maquiavelo clasifica cada tipo de principado con precisión quirúrgica, y para cada uno hay una forma distinta de mantenerlo. Un principado heredado se sostiene con tradición, uno conquistado, con fuerza, uno nuevo, con miedo o esperanza, pero siempre con vigilancia. Y lo más importante, quien llega al poder debe entender que sostenerlo es más difícil que alcanzarlo, porque el pueblo puede aplaudir hoy y traicionar mañana, porque los aliados de hoy pueden ser rivales en la próxima tormenta. Y por eso, dice Maquiavelo, el poder no se improvisa, se diseña. El que conquista debe borrar lo anterior. Si llegas al poder y dejas vivo el recuerdo del régimen anterior, estás perdido. Maquiavelo es claro: el nuevo príncipe debe cambiar la historia, la estructura y hasta el relato, porque si el pueblo compara, puede añorar lo que perdió. El líder exitoso es el que destruye con rapidez todo lo que le recuerda al pasado, no por odio, sino por estrategia, porque quien deja vivo al enemigo caído, lo convierte en mártir, y quien gobierna sobre los escombros del viejo orden sin limpiar, gobierna entre fantasmas. Por eso tantos líderes a lo largo de la historia quemaron libros, cambiaron símbolos, destruyeron monumentos, porque entendieron lo que Maquiavelo escribió siglos antes: el control del presente exige el dominio del pasado. El pueblo y los poderosos, dos enemigos distintos. Maquiavelo no idealiza al pueblo, pero tampoco lo desprecia. Entiende que la masa quiere una sola cosa: vivir tranquila, comer, dormir, trabajar y no ser molestada. No busca gobernar, no desea estar en palacio, solo quiere estabilidad. En cambio, los poderosos, los nobles, los ambiciosos, siempre quieren más tierras, más influencia,
más decisiones. El príncipe, entonces, está en medio de dos fuegos. Si complace demasiado a los poderosos, el pueblo lo odiará. Si se entrega al pueblo, los poderosos conspirarán. La solución: mantenerlos divididos. Nunca permitir que se unan. Saber ofrecer pequeñas concesiones a ambos, pero sin entregar el control. Escuchar a todos, confiar en nadie. Porque en la lógica maquiavélica, el mayor error del gobernante no es el exceso de fuerza, es la ingenuidad. Y cuando se trata de poder, la traición puede venir vestida de aplausos. Mejor ser temido que amado, si no puede ser ambos. Aquí está una de las frases más repetidas y más malinterpretadas de toda la obra de Maquiavelo. Él no dice que el gobernante debe ser cruel. Lo que dice es que, si debe elegir entre ser amado o ser temido, es más seguro ser temido. El amor de la gente es frágil, depende de promesas cumplidas, de beneficios recibidos, de emociones volátiles. Pero el temor, cuando se maneja con cuidado, genera respeto. Y el respeto, bien dosificado, genera obediencia. Eso sí, advierte, el temor nunca debe convertirse en odio. El príncipe debe evitar la crueldad gratuita. No se trata de ser monstruo, sino de ser firme. Demasiado duro, tal vez. Demasiado real, también. El engaño como herramienta legítima. En este punto, Maquiavelo se vuelve todavía más frontal. El buen gobernante, dice, debe saber mentir. No por gusto, sino por necesidad. Si decir la verdad pone en peligro su poder, debe engañar. No solo es válido, es sabio. Aquí introduce su metáfora más famosa. El príncipe debe aprender a actuar como el zorro y como el león. El zorro para reconocer las trampas, el león para espantar a los lobos. Ser solo uno de los dos lo hace débil. Ser ambos lo vuelve invencible. En la política, afirma, no gana el más sincero, gana el más astuto. Y la astucia, como el veneno, se aplica en pequeñas dosis, sin que se note. No es necesario ser virtuoso, pero sí parecerlo. Maquiavelo lo repite sin tapujos. Las personas no juzgan lo que no ven. El pueblo juzga lo externo. Y por eso, no importa si el príncipe es justo, generoso o piadoso. Lo que importa es que lo parezca. Si el pueblo lo ve rezar, pensarán que es devoto. Si lo ven dar limosna, creerán que es generoso, aunque por dentro no lo sea. El líder exitoso no es el más honesto, es el más convincente, el que entiende que la política es, en parte, una puesta en escena, y que el escenario no perdona errores visuales. En otras palabras, Maquiavelo anticipó la era de la imagen siglos antes de que existiera la televisión. Hoy, esa misma lógica sigue viva, en redes sociales, en campañas, en discursos vacíos con buena iluminación, porque en el teatro del poder, lo que cuentan no siempre es la verdad, es la percepción. La fortuna existe, pero se puede manipular. ¿Existe la suerte? Para Maquiavelo, sí, la llama fortuna, pero no es una diosa caprichosa. Es más como un río violento. Cuando llega la tormenta, arrasa con todo. ¿Qué hace el líder sabio? No espera la inundación. Construye diques. Se anticipa. Se adapta. La fortuna favorece al que actúa, al que toma decisiones, al que no espera sentado. El príncipe que se sienta a rezar esperando un milagro, será arrasado. Pero el que observa, el que calcula, el que cambia de estrategia cuando es necesario, ese puede incluso dominar la fortuna. Maquiavelo dice, no dependas de ella. Fórzala, provócala, domínala, porque el poder no es para quien desea, es para quien se mueve. La estabilidad vale más que la justicia. Aquí Maquiavelo quita cualquier máscara que le quede al idealismo. Afirma que, si el objetivo es mantener el orden, a veces hay que actuar con dureza, y que sí, es preferible aplicar una crueldad firme una vez que permitir el caos constante en nombre de la justicia, porque el desorden, el crimen sin control, las revueltas populares, destruyen el tejido de un Estado más rápido que cualquier represión puntual. ¿Es justo? Tal vez no. Pero para Maquiavelo, la pregunta es otra. ¿Funciona? Si un acto severo garantiza años de paz, vale más que la tibieza que desemboca en guerra civil. La historia, dice, no premia a los justos, sino a los que garantizan estabilidad. Y esa idea ha sido adoptada por regímenes, empresas, instituciones, a lo largo de siglos. Las armas propias son más seguras que las ajenas. En política como en la guerra, no hay mayor error que confiar en fuerzas externas. Maquiavelo lo deja claro, los ejércitos mercenarios son leales solo al oro, y los aliados, cuando ven debilidad, abandonan. Un príncipe que no tiene su propio brazo armado, su propia fuerza,
no tiene poder real. Y esto no aplica solo a la guerra, aplica también a las alianzas diplomáticas, a los acuerdos políticos, incluso a las relaciones económicas. Depender de otros es exponer la yugular. Un líder fuerte se construye su base, su respaldo, su estrategia, porque cuando llega el momento de la verdad, solo sobreviven los que no necesitan pedir ayuda para sostenerse. El líder sabio se adapta al tiempo. Uno de los errores más comunes del poder, según Maquiavelo, es la rigidez. El líder que triunfa en un contexto puede caer en otro si no cambia, porque el tiempo muta, las personas cambian, las amenazas no son eternas, pero tampoco lo son las fortalezas. A veces el momento exige audacia, otras veces exige paciencia. El sabio es el que sabe cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo callar. Y es aquí donde muchos fracasan, porque se aferran a una sola estrategia, a una sola forma, a un viejo éxito que ya no sirve. Maquiavelo lo advierte: el mundo no premia a los constantes, premia a los adaptables. Y en esa flexibilidad está la clave de la permanencia. La religión como herramienta política. Maquiavelo no escribe desde el odio a la fe, pero tampoco desde la devoción. Él entiende que la religión tiene poder, no necesariamente por lo que enseña, sino por lo que representa: cohesión, obediencia, respeto automático. Un príncipe inteligente, dice, no necesita ser profundamente creyente, pero sí debe entender que la religión puede ser su mejor aliada. ¿Por qué? Porque la religión justifica acciones, valida guerras, calma multitudes. Un gobernante que respeta lo sagrado, aunque no lo crea en privado, obtiene autoridad sin disparar una bala. Las ceremonias, los símbolos, los templos, todo eso puede convertirse en parte del teatro del poder. Y esa verdad incómoda ha cruzado siglos, porque donde la religión respalda al poder, la resistencia se vuelve herejía, y eso, en cualquier época, es eficaz. El arte de eliminar al enemigo en el momento justo. Nada más peligroso que dejar vivo a quien puede volverse tu amenaza. Maquiavelo es tajante: si tienes que eliminar a un enemigo, hazlo rápido, sin vacilación, sin espectáculo. La piedad mal aplicada, dice, es debilidad disfrazada, y la debilidad se huele y se aprovecha. Pero eso no significa caer en el abuso. La clave es la precisión, el golpe quirúrgico, eliminar la amenaza sin afectar la estabilidad. Porque si castigas de forma errática, creas miedo, pero si castigas con lógica, creas orden. El príncipe que espera demasiado permite al enemigo crecer, y cuando el enemigo crece, ya no basta una cuchilla, se necesita una guerra. Y eso es lo que debe evitarse, como usar el crimen político sin perder el trono. Sí, Maquiavelo reconoce que algunos gobernantes llegan al poder por vías violentas, incluso criminales, pero advierte: si usan esa violencia como un acto único y fundacional y luego gobiernan con orden, pueden ganarse el respeto del pueblo. En cambio, si la crueldad se vuelve hábito, el pueblo se rebelará. El secreto está en limitar el daño, en hacer del escándalo algo puntual, no un estilo de gobierno, en convertir la violencia inicial en estabilidad duradera. Así, el príncipe borra la memoria del crimen con años de paz, y el pueblo, tarde o temprano, se acostumbra, porque la memoria popular, dice Maquiavelo, no es tan larga como creemos. La importancia de la apariencia constante de virtud. No basta parecer bueno una vez, hay que parecerlo siempre. El príncipe debe mostrarse como defensor de la justicia, la piedad, la generosidad, aunque en el fondo actúe con cálculo, porque la gente no juzga la intención, juzga la imagen. Y si el líder proyecta virtud, la mayoría le perdonará sus decisiones duras. La coherencia de esa imagen es clave. No puede mostrarse piadoso el lunes y vengativo el martes. No puede llorar con el pueblo y al día siguiente ejecutar sin razón. La estabilidad emocional proyectada también es estrategia. En la mente del pueblo, el gobernante virtuoso merece poder. Así que aunque no lo sea, debe parecerlo, siempre, sin descanso, sin fallos públicos. La traición, inevitable y útil si se anticipa. Maquiavelo sabía que la traición no es una excepción, es parte del juego. Todo líder será traicionado. La pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo y por quién. Por eso, el príncipe sabio debe anticiparse, leer los gestos, detectar los silencios, interpretar los rumores, y actuar antes de que la puñalada llegue. Pero también entendía algo más, que a veces, incluso el príncipe debe traicionar, al aliado que se volvió ambicioso, al noble que se acercó demasiado, a la promesa que ya no conviene cumplir. Y aunque parezca cruel, es parte del tablero. La lealtad, dice Maquiavelo, es volátil. Se gana con poder,
no con palabras, y quien cree que todos lo seguirán eternamente por cariño, se prepara para caer. El rol de los aduladores y cómo detectarlos. Maquiavelo advierte que uno de los peligros más grandes para cualquier líder no es el enemigo externo, sino el círculo de aduladores que lo rodea. Aquellos que nunca critican, que aplauden todo, que ofrecen sonrisas mientras ocultan dagas. El príncipe ingenuo cree que está rodeado de leales. El sabio desconfía incluso del elogio. ¿Por qué es tan peligroso el adulador? Porque anestesia el juicio. El líder que solo escucha lo que quiere oír termina desconectado de la realidad. Cree que su pueblo lo ama cuando lo teme. Cree que sus decisiones son justas cuando son temidas. Cree que manda cuando en realidad ya está cercado por el engaño. Por eso, dice Maquiavelo, el gobernante debe permitir la crítica, pero solo de quienes sabe que no buscan destruirlo. Escuchar a todos, pero creerle solo a los que han demostrado sabiduría sin interés. Porque si no filtra lo que oye, el príncipe acabará gobernando sobre espejismos. El pueblo, el mayor escudo del príncipe. Aunque Maquiavelo es directo en su visión fría del poder, también entiende que ningún gobernante sobrevive sin respaldo. Y ese respaldo no viene de nobles ni de ejércitos mercenarios. Viene del pueblo, de la percepción que tiene la mayoría, del juicio silencioso de los que no hablan, pero que cuando se hartan, hacen temblar reinos. El pueblo no necesita que el príncipe sea su amigo, solo necesita que le dé orden, justicia visible y estabilidad. Si el líder logra eso, aunque sea con firmeza, será tolerado, incluso será amado, pero si lo pierde, no hay alianza que lo salve. Por eso, en su visión, el príncipe debe cuidar el equilibrio, ser duro con los poderosos, pero justo con el pueblo. Usar el respeto del pueblo como escudo contra los complots. Porque un líder sin base popular es un castillo sin cimientos. El conflicto como constructor de liderazgo. Maquiavelo no temía los conflictos, los veía como oportunidades. Decía que, en tiempos difíciles, es cuando se revela quién está hecho para mandar. Un líder que se forja en la paz puede desmoronarse en la guerra, pero uno que sobrevive a la tormenta se gana la lealtad de generaciones. Las crisis, las invasiones, las rebeliones son momentos de fuego. El príncipe que sabe enfrentarlas, que actúa con decisión y sin titubeos, se convierte en símbolo, en guía, en historia. Por eso, no aconseja evitarlos a toda costa, aconseja dominarlos, porque todo gobierno enfrentará problemas, y el arte de gobernar no está en vivir sin ellos, sino en salir fortalecido de cada uno. El orden se impone primero, luego se suaviza. Esta es una de las estrategias más utilizadas por gobernantes en todos los tiempos. Al llegar al poder, hay que imponer orden de inmediato, con firmeza, incluso con dureza, porque si se espera demasiado, el caos se enraiza. Pero una vez que el orden está establecido, se puede gobernar con mano más ligera. El pueblo perdona la dureza inicial si después viene la paz. Pero si comienza con tibieza y luego llega la represión, lo interpretan como traición. Por eso, el mensaje es claro: castiga primero, gobierna después, no por crueldad, sino por lógica. El castigo inicial disuade, el control posterior estabiliza, y la suavidad futura da la imagen de benevolencia. Es una secuencia, no una contradicción. El miedo al cambio, ¿cómo aprovecharlo? La gente teme lo nuevo, incluso si lo viejo ya no funciona. Maquiavelo lo sabía, y por eso aconseja al príncipe a introducir cambios gradualmente, sin escándalo, sin ruptura abierta. Cambiar el sistema desde dentro, sin que la gente se dé cuenta, hasta que ya sea tarde para resistirse. Un cambio súbito genera rechazo. Uno lento genera costumbre, y la costumbre, una vez asentada, se convierte en normalidad. Por eso muchos líderes han reformado leyes, sistemas e instituciones sin alboroto. Lo han hecho en silencio, por etapas, porque entendieron que no se gobierna solo con decretos, también con paciencia quirúrgica. Las alianzas, útiles pero con reservas. En el mundo de Maquiavelo, las alianzas son como escaleras, sirven para subir pero no se duerme sobre ellas. El príncipe debe usarlas cuando lo benefician, pero jamás depender de ellas completamente, porque las alianzas, por definición, implican intereses cruzados, y esos intereses
cambian. Hoy te apoyan porque te necesitan. Mañana te traicionan porque ya no les sirves. Por eso, todo líder debe tener aliados, pero no debe confiar en ellos más de lo necesario. Y siempre debe tener un plan si, o mejor dicho, cuando esa alianza se rompa. El valor de la audacia en el momento preciso. Maquiavelo lo repite sin rodeos. Hay momentos en los que la indecisión es más peligrosa que el error. El príncipe que duda demasiado, que posterga, que consulta y consulta sin actuar, pierde, porque en el poder, el tiempo no es neutral. Cada segundo que pasa es un terreno que alguien más puede ocupar. No se trata de ser impulsivo, sino de saber reconocer el momento en que ya no queda más que decidir. Cuando el contexto exige una jugada, la audacia vale más que la prudencia. Y esta idea ha atravesado siglos, desde generales en campos de batalla hasta empresarios en salas de juntas, porque a veces, el mundo no premia al más sabio, sino al que se atreve primero. La importancia de una buena reputación militar. Aunque no todos los gobernantes van a la guerra, todos deben parecer capaces de hacerlo. Para Maquiavelo, un príncipe que no tiene reputación de valentía, que no se muestra preparado para defenderse, es una invitación abierta a la invasión, la rebelión o el desprecio. El simple hecho de ser percibido como fuerte, como preparado, como dispuesto a luchar, disuade, evita conflictos, aleja enemigos, porque el respeto, en la política como en la guerra, se construye con símbolos tanto como con hechos. Hoy, esa lógica se traduce en imagen pública, en liderazgo visible, en seguridad proyectada, porque si un gobernante titubea, sus enemigos se organizan. La historia como maestra del poder. Una de las claves del Príncipe es que no es un libro de teoría, es un libro de ejemplos. Maquiavelo cita a Alejandro Magno, a Julio César, a Fernando de Aragón, a reyes antiguos y contemporáneos, porque para él, la historia no es solo memoria, es estrategia. Todo príncipe debería estudiar a quienes gobernaron antes, entender sus errores, sus triunfos, sus caídas, porque las situaciones cambian, pero las dinámicas de poder se repiten. El que ignora la historia, repite las tragedias, y no solo aplica a gobiernos, aplica a líderes de cualquier ámbito, porque entender cómo actuaron los grandes, para bien o para mal, es una ventaja que muy pocos se toman el tiempo de aprovechar. El príncipe no es un tirano, es un estratega realista. Aquí viene una de las mayores confusiones sobre Maquiavelo. Muchos lo han pintado como defensor de la maldad, de la traición, de la crueldad sin límites, pero en realidad su obra no glorifica al tirano, retrata al estratega que entiende cómo funciona el mundo real. Maquiavelo no te dice sé malo, te dice, si haces lo correcto en el momento equivocado, caerás. No promueve el mal por gusto, sino el cálculo por necesidad. No justifica la corrupción, pero sí explica por qué tantos la usan y triunfan. El príncipe incomoda porque desnuda el poder, porque deja claro que, en política, el idealismo sin estrategia es suicidio, y que la moral, en manos del poder, muchas veces es solo una herramienta. ¿Por qué el príncipe aún incomoda a tantos? Han pasado más de 500 años desde que Maquiavelo escribió este libro, y sin embargo, sigue siendo temido, prohibido en algunos contextos, criticado por muchos y leído por todos los que realmente quieren entender el poder. ¿Por qué incomoda? Porque nos muestra que la justicia y la política no siempre caminan juntas, porque revela que el gobernante ideal que nos venden en discursos no es el que sobrevive en la realidad. ¿Por qué nos hace preguntas incómodas? ¿Preferimos líderes honestos o eficaces? ¿Preferimos palabras bonitas o resultados? ¿Preferimos la verdad o una mentira que mantenga el orden? ¿Crees que Maquiavelo tenía razón o exageraba? ¿Este libro muestra la verdad o una visión fría del mundo? Escribe en los comentarios cómo lo interpretas tú. Conclusión: El Príncipe, cuando la verdad no es bonita, pero es útil. Este libro no busca enseñarte a ser mejor persona, busca abrirte los ojos, porque en el mundo real, donde se juegan imperios, fortunas y gobiernos, no siempre ganan los buenos, ganan los que entienden las reglas del tablero, aunque no sean las que te enseñaron en la escuela. Maquiavelo no escribió para santos, escribió para líderes, y por eso, aún hoy, presidentes, empresarios, estrategas de guerra y de medios siguen bebiendo de sus ideas, aunque pocos lo admitan.